Yo pensé que conocía a Carlo Acutis hasta aquel partido de fútbol en el patio del instituto, cuando vi algo que ningún médico ni profesor jamás pudo explicar y que todavía hoy, 20 años después, me sigue persiguiendo en sueños. Vi con mis propios ojos cómo un compañero dejó de respirar en medio del campo, cómo su piel se volvió azul, cómo el pánico absoluto se apoderó de todos nosotros, y vi cómo Carlo se acercó con esa calma imposible. Tocó el pecho del chico por apenas un segundo, y algo sucedió que desafía toda lógica, toda ciencia, toda explicación racional que he intentado construir durante 2 décadas para darle sentido a lo que presencié ese día. Mi nombre es Alessandro Martini. Tengo 32 años. Soy cardiólogo en el Hospital San Raffaele de Milán, Italia. Y la ironía no se me escapa. Dediqué mi vida entera a entender el corazón humano, a salvar vidas, a explicar científicamente lo que hace que un corazón se detenga y cómo hacerlo latir otra vez. Todo por lo que vi ese día de octubre de 2005 en el campo de fútbol detrás del Istituto delle Suore Marcelline. Todo porque un niño de 14 años llamado Stefano Neri cayó muerto frente a mí, y otro niño de 15 años llamado Carlo Acutis hizo algo que ningún libro de medicina puede explicar. Y créeme, he leído todos los libros buscando respuestas que sé que nunca encontraré en páginas impresas. Déjame llevarte de vuelta. Octubre de 2005. Yo tenía 12 años. Carlo tenía 15. Éramos compañeros en el mismo instituto, aunque él estaba 3 años adelante de mí. Y si me preguntas cómo era Carlo antes de ese día, antes de que todo cambiara, te diría que era el chico más extrañamente normal y extraordinariamente diferente que jamás conocí. Esa es la única forma de describirlo. Por fuera, completamente ordinario. Sudadera azul gastada que usaba casi todos los días. Jeans simples, zapatillas Nike que habían visto mejores tiempos. Nada que lo hiciera destacar físicamente, pero había algo en él, algo en sus ojos, algo en la forma en que se movía por el mundo que te hacía sentir que estabas en presencia de alguien especial, incluso si no podías explicar exactamente por qué. Los recreos en nuestro instituto eran caóticos y hermosos de la forma en que solo los recreos escolares pueden serlo. 200 chicos liberados de aulas por 20 minutos, corriendo hacia el patio trasero, donde habíamos marcado un campo de fútbol improvisado, con mochilas como porterías y líneas dibujadas con tiza que se borraban y redibujaban cada semana. El fútbol era religión en ese patio, más importante que cualquier clase, más serio que cualquier examen. Tu estatus social completo se determinaba por qué también jugabas, si eras elegido temprano o tarde para los equipos, si marcabas goles o si eras relegado a la defensa donde nadie te vería. Carlo jugaba fútbol con nosotros casi todos los recreos y era bueno, realmente bueno. Tenía ese control del balón que algunos chicos pasaban años intentando desarrollar, pero que parecía venir naturalmente a él. Podía driblar pas 2, 3 defensores con movimientos que parecían coreografiados, pero que sabías que improvisaba en el momento. Tenía un tiro preciso que encontraba esquinas de las porterías improvisadas que el resto de nosotros ni siquiera veíamos. Pero aquí está la cosa extraña. La cosa que me hacía observarlo, incluso cuando yo estaba jugando. Carlo nunca era competitivo de la manera que los otros chicos lo eran. ¿Qué quiero decir con eso? Los demás jugábamos como si nuestras vidas dependieran de cada gol. Gritábamos, nos empujábamos, discutíamos cada falta, celebrábamos cada punto como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo. Pero Carlo jugaba diferente.
Jugaba con alegría pura, pero sin ego. Si tenía un tiro claro a gol, pero veía a un compañero de equipo en mejor posición, pasaba el balón sin dudarlo. Y no solo eso, pasaba el balón específicamente a los chicos que más necesitaban brillar, los chicos que normalmente eran elegidos últimos para los equipos, los chicos que nunca marcaban, los chicos que iban a casa sintiéndose invisibles e insignificantes. Había un chico en nuestra clase, Davide Russo, que era terrible en fútbol, coordinación de un pulpo en tierra firme, siempre tropezándose con sus propios pies, siempre el último elegido, y cuando terminaba en un equipo, sus propios compañeros gruñían de frustración. Pero cuando Carlo estaba en el equipo de Davide, todo cambiaba. Carlo le pasaba el balón deliberadamente, creaba oportunidades para él, y cuando Davide inevitablemente la pateaba mal o la perdía, Carlos solo sonreía y decía algo como: «No te preocupes, la próxima va a entrar, te lo prometo», y seguía pasándole el balón hasta que eventualmente, milagrosamente, Davide marcaba, y en ese momento Carlos celebraba más fuerte que cuando él mismo marcaba, como si el gol de Davide fuera más importante, más valioso, más digno de celebración. Te voy a decir algo sobre eso que me tomó años entender. Carlo estaba construyendo dignidad. Estaba tomando a chicos que se sentían sin valor y dándoles momentos de gloria que recordarían el resto de sus vidas. Y lo hacía tan naturalmente, tan sin esfuerzo, que ni siquiera parecía intencional. Pero era absolutamente intencional. Cada pase, cada palabra de aliento, cada celebración de los éxitos de otros, todo era intencional. Y había otra cosa sobre Carlo que los chicos mayores notaban más que nosotros los pequeños. Carlo defendía a los que sufrían bullying, no de manera confrontacional. No peleaba, no gritaba, pero si veía a alguien siendo molestado, se interponía, literalmente. Se ponía entre el abusador y la víctima con esa calma incomprensible, y simplemente su presencia cambiaba la dinámica. Había algo en Carlo que hacía que hasta los matones más crueles se detuvieran. Tal vez era respeto, tal vez era que veían algo en él que reconocían como mejor de lo que ellos eran y se avergonzaban de sus propias acciones. No lo sé, pero funcionaba. Recuerdo un día en particular. Debe haber sido septiembre de 2005, un mes antes del incidente que cambiaría todo. Había un chico nuevo. No recuerdo su nombre ahora, pequeño para su edad, con acné severo, el tipo de chico que los adolescentes crueles identifican instantáneamente como objetivo fácil. Durante el recreo, algunos de los chicos mayores lo habían rodeado, burlándose de su acné, empujándolo ligeramente, ese tipo de acoso que técnicamente no es violencia física, pero que destruye psicológicamente igual. Carlo estaba en medio de un partido cuando vio lo que estaba pasando. Dejó el balón, caminó directamente hacia el círculo de abusadores y simplemente se paró junto al chico nuevo. No dijo nada amenazante. Solo dijo: «Oye, necesito un compañero para practicar pases. ¿Quieres ayudarme?». Y el chico nuevo, sorprendido y aliviado, asintió. Y Carlo lo llevó al campo y pasaron el resto del recreo practicando juntos. Y los abusadores se dispersaron porque su audiencia, su víctima, había sido removida. Simple, elegante, efectivo. Así era Carlo. Pero había algo más sobre Carlo que pocos sabían, algo que yo solo descubrí por accidente. Carlo llegaba temprano a la escuela, mucho antes de que comenzaran las clases. Yo también llegaba temprano porque mi madre trabajaba turnos de enfermera y me dejaba en la escuela en su camino al hospital. Así que muchas mañanas yo era uno de los pocos estudiantes vagando por los pasillos vacíos cuando Carlo entraba,
Y aquí está la cosa. Carlo no venía directamente a la escuela. Lo seguí una vez, lleno de curiosidad adolescente, sobre qué hacía este chico extraño todas las mañanas. Lo seguí desde una distancia segura, sintiéndome como un espía en una película barata, y lo vi entrar a la iglesia Santa María Segreta, una pequeña iglesia a solo 2 cuadras de nuestro instituto. Entró, y yo esperé afuera, escondido detrás de un árbol, sintiéndome ridículo, pero incapaz de irme. Salió 20 minutos después, y había algo diferente en su rostro, una paz, una luz. No sé cómo describirlo mejor que eso, como si hubiera estado recargando baterías espirituales, como si hubiera estado conectándose con algo más grande que él mismo. Y entonces caminaba a la escuela, con su mochila desgastada y sus zapatillas Nike, listo para otro día. Eventualmente le pregunté directamente. Una mañana cuando nos encontramos en el pasillo vacío antes de clases, simplemente solté la pregunta sin pensar. Carlo, ¿por qué vas a la iglesia todas las mañanas? Esperaba que se pusiera defensivo, que me dijera que me metiera en mis asuntos, pero en lugar de eso, sonrió. Esa sonrisa pequeña y pacífica que era completamente suya, y dijo algo que he recordado palabra por palabra durante 20 años, porque antes de enfrentar el día, necesito recordar por qué estoy aquí. Necesito recordar que nada de esto, la escuela, los exámenes, incluso el fútbol que amo, nada de eso es el propósito final. El propósito es amar, es servir, es llevar luz donde hay oscuridad. Y si empiezo mi día recordando eso, todo lo demás encuentra su lugar. Tenía 12 años cuando me dijo eso, y honestamente no lo entendí completamente. Sonaba como algo que un sacerdote diría, no un chico de 15 años que jugaba fútbol y navegaba Internet y hacía todas las cosas normales que los adolescentes hacen, pero lo guardé en algún lugar profundo de mi mente. Y años después, cuando la vida se volvió complicada y oscura de las formas en que inevitablemente se vuelve, esas palabras regresaban a mí. El propósito es amar, es servir, es llevar luz. También descubrí que Carlo tenía un ritual antes de los partidos de fútbol. Esto lo supe porque jugábamos juntos en el equipo de la escuela, no solo en los recreos informales. El instituto tenía un equipo que competía contra otras escuelas católicas en Milán. Yo era el jugador más joven en el equipo, porque era razonablemente bueno, y porque nuestro entrenador, el profesor Conti, creía en dar oportunidades a chicos que mostraban dedicación, incluso si eran pequeños. Antes de cada partido, mientras el resto del equipo estaba en el vestuario bromeando, poniéndose nerviosos, escuchando música, Carlo desaparecía, solo por 5 minutos, pero siempre desaparecía. Y un día lo seguí otra vez, porque aparentemente no podía dejar de seguir a Carlo como algún tipo de detective amateur. Lo seguía fuera del vestuario, alrededor del costado del edificio, a un pequeño espacio entre 2 paredes donde nadie normalmente iba. Y lo vi arrodillarse, ahí, en el suelo sucio, con su uniforme de fútbol. Carlos se arrodilló y oró. No pude escuchar las palabras. No quise acercarme más y violar ese momento privado más de lo que ya lo estaba haciendo al observar. Pero vi sus labios moviéndose, vi sus manos juntas, vi esa concentración absoluta en su rostro. Y después de unos minutos se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas y regresó al vestuario como si nada hubiera pasado, listo para jugar, listo para competir, pero habiendo primero conectado con algo más profundo que el juego mismo. Le pregunté sobre eso también, eventualmente. Carlo, ¿por qué rezas antes de los partidos? No tiene sentido, es solo fútbol. Y él me miró con esos ojos oscuros y tranquilos y dijo, Alessandro,
Nada es solo nada. Cada momento es una oportunidad para honrar a Dios. Cada partido es una oportunidad para jugar con excelencia, con integridad, con amor por mis compañeros de equipo. Y necesito recordar eso antes de empezar. Necesito pedir ayuda para ser la mejor versión de mí mismo, no para ganar necesariamente, sino para jugar de la manera correcta. ¿Qué harías si un chico de 15 años te dijera algo así? Yo me burlé suavemente, porque eso es lo que los niños de 12 años hacen cuando se enfrentan con algo que no entienden completamente. Pero también lo admiré profundamente, porque Carlo vivía lo que creía. No solo hablaba sobre amor y servicio y excelencia, lo hacía cada día, en formas grandes y pequeñas, en formas que la mayoría de la gente nunca notaba, pero que cambiaban todo para las personas que eran vistas, ayudadas, elevadas por él. Entonces llegó octubre de 2005, el mes que dividiría mi vida en dos partes distintas, antes de ese día en el campo y después. Nuestra escuela estaba organizando un campeonato interno, 4 equipos divididos por año escolar, jugando una serie de partidos eliminatorios. La final sería entre el equipo ganador de los años menores contra el equipo ganador de los años mayores. Era el evento deportivo más importante del año escolar, más importante que cualquier partido contra otras escuelas porque este era interno, era entre nosotros, era donde se determinaban jerarquías sociales para el resto del año. Yo estaba en el equipo de los años menores. Carlo estaba en el equipo de los años mayores. Y ambos equipos ganamos nuestras rondas preliminares, lo que significaba que jugaríamos uno contra el otro en la final. Carlo contra mí. Bueno, no directamente. Había otros 20 chicos en el campo también, pero esa era la narrativa emocionante que todos construían. El chico prodigio de 12 años contra el jugador gentil de 15 años. David contra Goliat, aunque Carlo era probablemente el menos Goliat que alguien podría ser. La final estaba programada para un jueves, 19 de octubre de 2005, un día que quedó grabado en mi memoria con una claridad que hace que eventos de la semana pasada parezcan borrosos en comparación. La mañana comenzó normal, clases regulares, matemáticas donde no presté atención porque solo podía pensar en el partido, literatura donde fingí leer mientras mentalmente jugaba el partido una y otra vez en mi cabeza, imaginando goles gloriosos que marcaría. El partido estaba programado para las 3 de la tarde, después de que terminaran las clases. El patio trasero se había transformado. Las porterías improvisadas de mochilas habían sido reemplazadas por porterías reales que el profesor Conti y otros profesores habían instalado. Las líneas de tiza habían sido reemplazadas por líneas pintadas con spray. Había incluso gradas improvisadas, tablones de madera sobre bloques de cemento donde los estudiantes que no estaban jugando podían sentarse a observar. Toda la escuela estaría ahí. 200 pares de ojos. La presión era enorme. Me puse mi uniforme en el vestuario rodeado de mis compañeros de equipo. Todos estábamos nerviosos, pero tratando de no mostrarlo, porque mostrar nerviosismo es mostrar debilidad, y los chicos de 12 años prefieren morir antes que mostrar debilidad. Nuestro capitán, un chico llamado Lorenzo, que era bueno en fútbol, pero mejor en dar discursos motivacionales, nos reunió en un círculo. «Escuchen», dijo, sus ojos brillando con la intensidad de alguien que se toma el fútbol juvenil demasiado en serio.
Todos piensan que vamos a perder. Todos piensan que somos muy jóvenes, muy pequeños, muy inexpertos para los mayores. Pero vamos a demostrarles que están equivocados. Vamos a jugar con corazón, con fuego, con todo lo que tenemos. Y cuando ganemos, y vamos a ganar, este será el día que recordaremos por el resto de nuestras vidas. Su discurso funcionó. Nos hizo sentir invencibles. Nos hizo creer que podíamos vencer a chicos 3 años mayores que nosotros solo con fuerza de voluntad pura. Salimos del vestuario gritando, chocando hombros, saltando, bombeados con adrenalina y testosterona adolescente. El campo estaba lleno. Todos los estudiantes de la escuela que no estaban jugando estaban en las gradas improvisadas o de pie alrededor del perímetro del campo. Profesores también, tomando un descanso de calificar papeles para ver el evento del año. Y ahí, calentando en el otro lado del campo, estaba el equipo de Carlo. Se veían más grandes, más fuertes, más experimentados, y en el centro de ellos, con su sudadera azul quitada, revelando el uniforme del equipo debajo, estaba Carlo, estirándose, sonriendo, hablando con sus compañeros de equipo con esa calma característica que nunca lo abandonaba. Nuestros ojos se encontraron a través del campo. Carlo me saludó con la mano. No un saludo arrogante ni competitivo, solo un saludo amistoso, genuino. Y yo devolví el saludo, sintiendo algo de mi nerviosismo disolverse, porque esto era solo un juego, solo fútbol entre amigos. Ganar o perder. Seguiríamos siendo compañeros de escuela, seguiríamos jugando juntos en los recreos. La vida continuaría, excepto que la vida no continuaría. No de la manera que pensaba, porque lo que estaba por suceder en los próximos 45 minutos desafiaría todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que es posible y lo que es imposible. El profesor Conti reunió a los capitanes de ambos equipos en el centro del campo. Lorenzo, por nuestro equipo. Mateo, un chico de 17 años, por el equipo de Carlo. Revisó las reglas básicas, 2 tiempos de 20 minutos, descanso de 5 minutos en el medio, juego limpio esperado. Cualquier violencia resultaría en expulsión inmediata. Estrecharon manos. El profesor lanzó una moneda. Nosotros ganamos el sorteo y elegimos comenzar con el balón. El profesor Conti puso el balón en el centro del campo. Levantó su silbato, y el mundo entero pareció contener el aliento. Entonces sopló el silbato, y el partido comenzó. Los primeros 10 minutos fueron exactamente lo que esperarías de un partido de fútbol juvenil de alto riesgo, rápido, caótico, lleno de energía desordenada y entusiasmo que superaba la técnica. Nosotros empujábamos hacia adelante con la agresión de los que no tienen nada que perder. Ellos nos contenían con la confianza de los que han jugado más tiempo y saben cómo controlar un juego. Yo jugaba como mediocampista, mi posición favorita, porque me permitía estar en el medio de todo, recibiendo pases, distribuyendo el balón, leyendo el juego, y constantemente consciente de dónde estaba Carlo. Él jugaba como delantero, pero un delantero que retrocedía profundamente para ayudar en la construcción del juego. Y cada vez que tocaba el balón, algo especial sucedía. No siempre un gol o incluso una oportunidad de gol, pero algo que cambiaba el momentum del juego. Un pase preciso que abría nuestra defensa. Un regate que sacaba a 2 de nuestros defensores de posición. Una carrera que creaba espacio para sus compañeros de equipo. En el minuto 12, Carlo marcó. Una jugada hermosa que comenzó con un pase largo desde su defensa. Carlo controló el balón con su pecho, lo dejó caer a sus pies, y mientras 2 de nuestros defensores se le acercaban,
Lo tocó suavemente a un compañero de equipo en el ala que había estado completamente olvidado. El compañero de equipo centró y Carlo, quien había continuado su carrera después del pase, estaba perfectamente posicionado para conectar el centro con su cabeza. El balón voló past nuestro portero hacia la esquina superior de la red. 1-0. Las gradas explotaron. El equipo de Carlo celebró, y Carlo, en medio de toda la celebración, buscó al compañero de equipo que había hecho el centro y lo abrazó primero. «Ese fue tu gol», escuché que Carlo le decía. «Esa carrera, ese centro perfecto. Gracias». ¿Qué tipo de persona marca un gol importante y su primera reacción es agradecer al que hizo la asistencia? Ese era Carlo, siempre viendo a otros, siempre elevando a otros, incluso en sus propios momentos de éxito. Nosotros peleamos de vuelta. Lorenzo marcó en el minuto 17 con un tiro de larga distancia que sorprendió a todos, incluyendo probablemente a Lorenzo mismo. 1-1. El partido estaba empatado. Las gradas se volvieron locas otra vez, y ahora el juego se volvió más intenso, más físico, porque ningún equipo quería entrar al descanso abajo en el marcador. Y entonces sucedió. Minuto 19. Apenas un minuto antes del descanso del medio tiempo. Un momento que reproduciré en mi mente todos los días por el resto de mi vida. Un momento que me persigue en sueños. Un momento que me llevó a convertirme en cardiólogo porque necesitaba entender, necesitaba encontrar explicación científica para lo inexplicable. Stefano Neri era el centrocampista central del equipo de Carlo, un chico de 14 años, delgado, atlético, con un gran corazón en más de un sentido, siempre sonriendo, siempre con energía interminable, el tipo de chico que jugaría fútbol desde el amanecer hasta el anochecer si se lo permitieran. No era el jugador más talentoso técnicamente, pero compensaba con puro esfuerzo y dedicación. Corría más que nadie, presionaba más duro, nunca se rendía en ninguna jugada. Marco estaba en el medio del campo, moviéndose para interceptar un pase que uno de nuestros defensores estaba intentando hacer. Era una jugada rutinaria, el tipo de jugada que sucede 100 veces en cada partido. Nada dramático, nada peligroso, solo Marco corriendo hacia el balón, preparándose para robarlo. Y entonces, sin advertencia, sin contacto con ningún otro jugador, sin ninguna razón visible, Marco se detuvo. Se quedó completamente quieto por un segundo. Sus manos fueron a su pecho. Su rostro, que había estado rojo del esfuerzo, se volvió pálido, mortalmente pálido. Y entonces cayó. No tropezó, no se resbaló. Cayó, como si las cuerdas que sostenían una marioneta hubieran sido cortadas. Cayó hacia adelante, sus manos ni siquiera extendiéndose para amortiguar la caída, y golpeó el suelo con un sonido horrible y hueco que escuché desde 30 metros de distancia. Por un momento, nadie reaccionó. Pensamos que se había tropezado, que había pisado mal, que se levantaría riéndose de sí mismo, avergonzado por la caída torpe, pero no se levantó, no se movió. Yacía boca abajo en el pasto, completamente quieto, en una posición que se veía toda wrong, toda antinatural. Entonces alguien gritó. No recuerdo quién. Tal vez fue uno de sus compañeros de equipo. Tal vez fue alguien en las gradas. Pero ese grito rompió el hechizo de shock y de repente todos estábamos corriendo. Los jugadores, los profesores, todo el mundo convergiendo hacia donde Marco yacía inmóvil. Llegué a donde estaba en segundos, y lo que vi me heló hasta los huesos. Los ojos de Marco estaban abiertos, pero no veían nada. Su boca estaba abierta, su lengua visible, pero no respiraba, no se movía. Su piel estaba tomando un tono azulado.
Ese color horrible que he aprendido en la escuela de medicina es cianosis, falta de oxígeno en la sangre, y en medio de su pecho, visible incluso a través de su camisa de fútbol, había algo wrong, como si su corazón estuviera latiendo caóticamente, irregularmente, o peor, no latiendo en absoluto. El profesor Conti llegó, jadeando por la carrera, se arrodilló junto a Marco, checó su pulso en el cuello, acercó su oído a la boca de Marco, y vi el color drenar de su rostro. El profesor era un hombre mayor, había visto mucho en sus años enseñando, pero nada lo había preparado para esto. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono celular, los dedos torpemente marcando números de emergencia. Necesito una ambulancia. Escuché que decía con voz que intentaba sonar calmada, pero que estaba claramente cerca del pánico. Instituto de las Hermanas Marcelinas. Campo de fútbol detrás de la escuela. Tengo un estudiante de 14 años, colapsado, sin respiración, sin pulso, infarto cardíaco, creo. Por favor, rápido, infarto cardíaco. Esas palabras colgaron en el aire. Imposibles, absurdas. Los niños de 14 años no tienen infartos cardíacos. Eso es algo que les pasa a los viejos, a los que comen mal y no hacen ejercicio y tienen historias familiares complicadas. No les pasa a chicos atléticos en medio de un partido de fútbol. No puede pasar, pero estaba pasando, ahí mismo, frente a 200 testigos horrorizados. Los otros estudiantes habían formado un círculo alrededor de Marco, sus caras reflejando el mismo shock y terror que yo sentía. Algunos estaban llorando, otros estaban congelados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Las gradas se habían vaciado, todos de pie ahora, estirando cuellos para ver, susurrando oraciones o juramentos dependiendo de sus inclinaciones. El profesor Conti empezó con presiones torácicas. Había tomado un curso de primeros auxilios aparentemente, porque sabía la posición correcta, el ritmo correcto, empujando duro y rápido en el centro del pecho de Marco. 1, 2, 3, 4, contando en voz alta, tratando de hacer que el corazón de Marco latiera manualmente, ya que no lo estaba haciendo por sí mismo. Sudor corría por la cara del profesor. Sus brazos estaban temblando del esfuerzo, y Marco no estaba respondiendo. Su piel se volvía más azul. Sus ojos permanecían vacíos, y entonces, a través del horror y el caos y los gritos, vi a Carlo. Él había estado al otro lado del campo cuando Marco cayó, pero ahora estaba ahí, no corriendo, caminando, con esa calma imposible que lo caracterizaba, como si estuviera en una burbuja separada de todo el pánico a su alrededor. Los otros jugadores estaban gritando, llorando, congelados en shock, pero Carlo se movía con propósito, con certeza, como si supiera exactamente qué hacer. Se abrió paso a través de la multitud. Algunos chicos protestaron, confundidos sobre por qué estaba interrumpiendo, pero Carlo ignoró las protestas. Se arrodilló al lado del profesor Conti, quien estaba todavía haciendo compresiones torácicas desesperadas. «Profesor, déjeme intentar», dijo Carlo. Su voz era calmada, firme, sin rastro del pánico que tenía a todos los demás en su garra. El profesor Conti lo miró, confundido, exhausto, desesperado. «Carlo, no es tiempo para... La ambulancia viene». Y entonces, como si reconociera algo en los ojos de Carlo, algo que no podía nombrar, pero que le decía que confiara, el profesor se hizo a un lado. Carlo se posicionó sobre Marco. Y aquí es donde mi memoria se vuelve extraña, donde los detalles se vuelven surrealistas de la manera que solo los momentos traumáticos pueden ser. Porque juro sobre todo lo que es sagrado, que lo que vi a continuación no debería haber sido posible.
Carlo puso su mano derecha en el centro del pecho de Marco. No, empezó con presiones. No checó el pulso, solo puso su mano ahí, suavemente, como si estuviera sintiendo algo que el resto de nosotros no podíamos sentir. Su mano izquierda se movió a su propio pecho, sobre su propio corazón, y sus ojos se cerraron. Sus labios se movieron, silenciosamente, o tal vez no completamente silencioso, tal vez estaba susurrando, pero con todo el caos alrededor no podía escuchar las palabras. Pero vi sus labios moverse, vi la concentración absoluta en su rostro. Vi algo en ese momento que no puedo describir adecuadamente, incluso ahora, 20 años después, con un vocabulario expandido por años de educación médica. Vi algo como luz, no luz física, nada que las cámaras hubieran captado si hubiera habido cámaras, pero algo en el espacio alrededor de Carlo y Marco parecía cambiar, parecer más brillante, más cargado, más vivo. El momento duró tal vez 10 segundos, tal vez 20. El tiempo se volvió extraño y elástico. Y entonces Carlo abrió sus ojos, quitó su mano del pecho de Marco y se sentó hacia atrás. Y Marco aspiró. No fue una respiración pequeña o gradual. Fue una inhalación masiva, desesperada. El tipo de respiración de alguien que ha estado bajo el agua demasiado tiempo y finalmente rompe la superficie. Su espalda se arqueó, sus pulmones se llenaron, y entonces tosió, un sonido horrible y áspero pero hermoso, porque significaba que estaba vivo, estaba respirando, estaba de vuelta. El color empezó a regresar a su piel, el azul mortal, recediente, reemplazado por un rosa saludable. Sus ojos, que habían estado vacíos y sin vida, parpadearon y enfocaron. Miró alrededor, confundido, desorientado, claramente sin idea de qué había pasado o dónde estaba. ¿Qué pasó?, murmuró con voz débil. ¿Por qué están todos mirándome? El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas conteniendo el aliento colectivamente, porque lo que acabábamos de presenciar era imposible. Los corazones que se detienen no simplemente vuelven a latir porque alguien pone una mano sobre ellos. Los niños que han estado sin oxígeno el tiempo suficiente para que su piel se vuelva azul no simplemente despiertan sin daño cerebral. Eso no es cómo funciona la biología. Eso no es cómo funciona nada. Y sin embargo, había sucedido. Marco estaba sentándose ahora, ayudado por el profesor Conti, que estaba llorando abiertamente, sin avergonzarse de sus lágrimas. Marco estaba vivo, estaba consciente, estaba hablando, como si los últimos 2 o 3 minutos, cuando su corazón se había detenido y su cerebro había estado privado de oxígeno, simplemente no hubieran sucedido. Carlos se levantó silenciosamente, retrocedió de la escena, y mientras todos estaban enfocados en Marco, en el milagro de su supervivencia imposible, yo miré a Carlo y vi algo en su rostro que me hizo sentir frío a pesar del calor de octubre. Vi alivio, sí, pero también vi algo más, agotamiento, como si lo que sea que acababa de hacer le hubiera costado algo significativo, como si hubiera dado algo de sí mismo en ese momento. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud, y Carlo me sonrió, esa sonrisa pequeña y pacífica. Y entonces dijo algo, tan bajo que tuve que leer sus labios más que escucharlo. No te preocupes, Alessandro. Hoy él no se muere. La ambulancia llegó 5 minutos después. Los paramédicos corrieron al campo con su equipo, listos para intentar resucitación de emergencia. Pero cuando llegaron a Marco, cuando checaron sus signos vitales, se detuvieron, confundidos. Su pulso era fuerte, su respiración era normal, su presión sanguínea era perfecta. Según todos los indicadores médicos, Marco estaba completamente bien, como si nada hubiera pasado.
Todavía lo llevaron al hospital. Por supuesto, corrieron todas las pruebas imaginables, electrocardiogramas, resonancias magnéticas, análisis de sangre, todo, buscando explicación para lo que había causado el colapso, buscando evidencia del infarto que el profesor Conti estaba seguro que había presenciado, buscando razón, cualquier razón, para lo que debería haber sido una muerte, pero no lo fue. No encontraron nada. El corazón de Marco estaba perfecto, sin daño, sin irregularidades, sin ningún signo de que se hubiera detenido alguna vez. Los médicos estaban desconcertados. Escribieron en su reporte: síncope inexplicado, probable deshidratación o agotamiento por calor. Requiere seguimiento pero pronóstico excelente. Lenguaje médico: para no tenemos ni idea de qué pasó, pero el paciente está bien, así que vamos a pretender que fue algo normal. Pero no fue normal. Yo estaba ahí. Vi a Marco caer. Vi su piel volverse azul. Vi sus ojos vacíos. Vi al profesor Conti haciendo compresiones torácicas desesperadas que no estaban funcionando. Y vi a Carlo hacer algo que no tiene explicación en ningún libro de texto médico. El partido de fútbol fue cancelado. Obviamente, nadie estaba en condición mental de continuar jugando después de presenciar eso. Nos mandaron a casa temprano, con cartas para nuestros padres explicando que había habido una emergencia médica, pero que el estudiante involucrado estaba bien. Explicación insuficiente que dejó a los padres con más preguntas que respuestas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Marco cayendo, veía su piel azul, veía la mano de Carlo en su pecho, veía esa luz imposible que no debería haber estado ahí, y escuchaba esas palabras: hoy él no se muere, como si Carlo hubiera sabido, como si Carlo hubiera tenido algún tipo de conocimiento o poder que desafiaba explicación. Al día siguiente, en la escuela, todos hablaban de ello. Los rumores volaban salvajemente. Algunos decían que Marco había fingido todo para llamar la atención, ignorando el hecho de que 200 personas habían presenciado su colapso real. Otros decían que había sido un milagro, que Dios había intervenido. Otros sugerían que todo el mundo había exagerado lo mal que realmente había estado Marco, que el pánico colectivo había distorsionado nuestras percepciones. Pero yo había estado ahí, a metros de distancia, y sé lo que vi. Marco estaba muerto, o tan cerca de muerto que no importaba la distinción, y Carlo lo trajo de vuelta. De alguna manera, con algún poder o gracia o conexión con algo más grande que cualquiera de nosotros entendía, Carlo lo trajo de vuelta. Busqué a Carlo durante el recreo. Lo encontré en el campo de fútbol, sorprendentemente, como si el día anterior no hubiera pasado, como si no hubiera realizado un milagro imposible frente a toda la escuela. Estaba haciendo trucos con el balón, manteniéndolo en el aire con toques delicados, completamente en paz. Carlo, lo llamé mientras me acercaba. Necesito hablar contigo. Levantó la vista, atrapó el balón con sus manos y sonrió. Claro, Alessandro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi reí de lo absurdo de la pregunta. Carlo, ayer... con Marco. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? Su sonrisa no vaciló, pero algo en sus ojos cambió. Se volvieron más serios, más profundos. Oré, dijo simplemente, como si eso explicara todo. No, insistí. No fue solo oración. Vi algo. Tu mano en su pecho. Y él estaba muerto, Carlo. Su corazón se había detenido. El profesor hizo RCP y no funcionó. Y entonces tú... ¿Qué hiciste? Carlo fue silencioso por un momento. Entonces me hizo un gesto para que nos sentáramos en el pasto. Nos sentamos juntos, el balón olvidado entre nosotros, y Carlo me miró con una seriedad que nunca había visto en él antes. Alessandro, dijo cuidadosamente,
voy a decirte algo, y necesito que realmente lo escuches, no solo que lo oigas, sino que lo escuches de verdad. Asentí, incapaz de hablar. Dios es real, comenzó Carlo, no solo como una idea abstracta o una figura histórica, real, presente, activo en el mundo. Y a veces, cuando oramos con fe verdadera, cuando alineamos nuestra voluntad completamente con la voluntad de Dios, cosas imposibles se vuelven posibles, no porque nosotros tengamos poder, sino porque nos volvemos canales a través de los cuales el poder de Dios puede fluir. Hizo una pausa, buscando mis ojos para ver si estaba entendiendo. Ayer, cuando vi a Marco caer, supe inmediatamente que no era su tiempo. No me preguntes cómo lo supe. No fue una voz o una visión. Fue simplemente conocimiento, certeza, y supe que si yo oraba, si yo pedía, si yo servía como canal, Dios lo traería de vuelta. Así que eso es lo que hice. Puse mi mano sobre su corazón y le pedí a Dios que lo sanara. Y Dios dijo que sí. Lo dijo tan simplemente, tan naturalmente, como si estuviera describiendo pedir pizza o hacer tarea. Y Dios dijo que sí, como si hablar con Dios y recibir respuestas milagrosas fuera solo parte de su día normal. Pero Carlo, protesté, eso no... La gente no puede simplemente... Eso no es cómo funciona el mundo. Carlo sonrió. No es cómo funciona el mundo que tú conoces, pero el mundo es mucho más grande, mucho más misterioso, mucho más lleno de posibilidad de lo que la mayoría de la gente se permite creer. Jesús dijo que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas. No estaba hablando metafóricamente, estaba hablando de realidad literal. El problema es que casi nadie tiene ni siquiera esa pequeña cantidad de fe real. Pero tú sí, dije. No era una pregunta. Estoy intentando, respondió Carlo. Cada día, cada oración, cada misa. Estoy intentando crecer en fe, crecer en amor, crecer en conexión con Dios, y a veces, cuando realmente lo necesito, cuando alguien más realmente lo necesita, Dios me deja ser parte de algo milagroso. Pero no soy yo quien lo hace, Alessandro. Nunca soy yo. Siempre es Él. Nos sentamos en silencio por un momento, yo procesando lo que acababa de escuchar, Carlos simplemente estando presente, paciente, dejándome luchar con conceptos que eran demasiado grandes para mi cerebro de 12 años. Finalmente, pregunté la pregunta que me había estado quemando desde el día anterior. Carlo, ¿cómo supiste? Cuando me miraste y dijiste, hoy él no se muere. ¿Cómo lo sabías? Carlo miró hacia el cielo, como si estuviera buscando las palabras correctas en las nubes. A veces, dijo lentamente, cuando estás cerca de Dios, cuando pasas tiempo en su presencia, empiezas a sentir cosas, saber cosas. No del todo claramente, no como una línea telefónica directa, pero como intuiciones profundas, certezas que no tienen explicación lógica, pero que sabes que son verdaderas. Hizo una pausa, bajó su mirada para encontrar la mía. Sabía que Marco no iba a morir, porque sentí que Dios me estaba diciendo que tenía trabajo que hacer con él, que Marco tiene un propósito, una vida que vivir, personas a las que amar y servir, y que yo era la herramienta que Dios usaría para asegurar que Marco llegara a cumplir ese propósito. Así que no era yo salvando a Marco, era Dios salvando a Marco. Yo solo tuve el privilegio de ser parte de eso. ¿Qué dices cuando alguien te dice algo así? Cuando un chico de 15 años habla de ser herramienta de Dios con la misma naturalidad con la que otros chicos hablan de videojuegos, yo no tenía palabras, solo podía mirar a Carlo y sentir que estaba en presencia de algo más grande, algo que no entendía, pero que reconocía como real y verdadero y sagrado. ¿Vas a contar a alguien?, preguntó Carlo.
¿Sobre lo que viste? ¿Sobre esta conversación? Sacudí mi cabeza. No lo sé. ¿Quién me creería? Carlos sonrió. Exactamente. Por eso no me preocupa. La mayoría de la gente encontrará explicaciones racionales para lo que vieron. Deshidratación, pánico colectivo, exageración. Dejarán que sus mentes convenzan a sus corazones de que no presenciaron un milagro. Es más fácil así, más cómodo. Pero tú viste la verdad, Alessandro, y no puedes sin ver la verdad. Va a estar contigo por el resto de tu vida, y algún día, cuando estés listo, entenderás por qué se te permitió verla. Tenía razón. 20 años después, habiendo pasado por la escuela de medicina, habiendo presenciado cientos de muertes y resurrecciones y salvaciones médicas, todavía veo ese momento con una claridad que desafía el tiempo. Todavía veo la mano de Carlo en el pecho de Marco. Todavía siento ese cambio en el aire. Todavía sé, con una certeza, que ninguna cantidad de entrenamiento científico ha podido sacudir, que presencié algo que no debería haber sido posible, pero que fue absolutamente real. Marco regresó a la escuela una semana después, completamente bien, sin efectos posteriores. Los médicos le habían dado autorización completa, desconcertados pero aliviados de que no hubiera daño permanente, de lo que sea que había sucedido. Y la vida continuó. Los partidos de fútbol continuaron. Las clases continuaron. El mundo giró. Pero algo había cambiado. Los estudiantes que habían estado ahí ese día miraban a Carlo diferentemente. No abiertamente. No discutían el milagro en conversaciones normales, porque eso habría sido demasiado extraño, demasiado vulnerable. Pero había un respeto, un reconocimiento, como si todos supieran que Carlo era especial de maneras que no podían articular, pero que sentían profundamente. Y Carlo continuó siendo Carlo, jugando fútbol con alegría, ayudando a los chicos que necesitaban ayuda, yendo a misa cada mañana antes de la escuela, trabajando en su sitio web de milagros eucarísticos, siendo una luz silenciosa y constante en nuestra escuela. Yo pasé más tiempo con él después de ese día, buscando activamente su compañía, queriendo entender más, queriendo absorber algo de lo que sea que él tenía. Y Carlo, generoso como siempre, me permitió entrar. Me habló sobre su fe, sobre la Eucaristía y cómo era verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, sobre los milagros que había catalogado en su sitio web, hostias que sangraban, que se preservaban durante siglos sin descomponerse, que desafiaban explicación científica. Me mostró su sitio web un día después de clases. Nos sentamos en la sala de computación, con solo nosotros dos ahí, y Carlo navegó a través de su creación. Era impresionante, profesional, lleno de investigación meticulosa sobre milagros eucarísticos de todo el mundo, cada uno documentado, fotografiado, explicado, y en todo había esta clara pasión, este amor obvio por el tema. ¿Por qué esto?, le pregunté. ¿Por qué pasar tanto tiempo catalogando estos milagros? Carlo me miró. Porque la gente necesita saber. Necesitan saber que Dios es real, que los milagros son reales, que el mundo es más misterioso y más hermoso de lo que piensan. Todos estamos caminando dormidos, Alessandro, moviéndonos por la vida como si esto fuera todo lo que hay. Escuela, trabajo, entretenimiento, dormir, repetir. Pero hay tanto más. Hay lo sobrenatural, lo divino, lo eterno. Y si puedo usar mis habilidades con computadoras para ayudar, aunque sea a una persona, a despertar a esa realidad, entonces cada hora que paso en este sitio vale la pena. Tenía 15 años. Déjame repetir eso.
15 años, y estaba hablando con una sabiduría y propósito que la mayoría de la gente nunca alcanza en 80 años de vida, y creando algo que todavía hoy, 2 décadas después, es usado por personas en todo el mundo. Su sitio web de milagros eucarísticos eventualmente sería traducido a múltiples idiomas y visitado por millones. Pero en ese momento, en esa sala de computación vacía, era solo Carlo compartiendo su pasión con un amigo. Los meses pasaron. El incidente con Marco gradualmente se desvaneció de conversación diaria, como todos los eventos eventualmente lo hacen. Se convirtió en algo que había pasado, algo notable, pero cada vez más distante. La vida tenía una forma de continuar, de normalizar incluso lo milagroso. Carlo y yo continuamos nuestra amistad. Él todavía jugaba fútbol con esa mezcla única de habilidad y humildad. Todavía pasaba balones a los chicos que más necesitaban brillar. Todavía defendía a los débiles. Todavía llegaba temprano para misa. Todavía trabajaba en su sitio web. Todavía era Carlo. Pero yo empecé a notar algo. En retrospectiva, con la ventaja de años y educación médica, reconozco los signos, pero en ese momento no sabía qué estaba viendo. Carlo se veía cansado a veces, más de lo que un chico de 15 años debería verse. Tenía ocasionalmente esa palidez que había aprendido a asociar con enfermedad, y una vez o dos lo vi tocando su propio pecho de la manera que había tocado el pecho de Marco, como si estuviera sintiendo algo que no le gustaba lo que sentía. Pero nunca se quejó, nunca faltó a la escuela, nunca dejó que lo que sea que estaba sintiendo lo ralentizara, y porque era joven y egoísta en la forma que todos los niños son egoístas, no hice las preguntas que debería haber hecho. No presioné cuando probablemente debería haberlo hecho. Simplemente asumí que Carlo, invencible Carlo, que resucitaba muertos con una oración, estaría bien. Entonces llegó octubre de 2006, 12 meses exactos después del milagro con Marco, y todo cambió otra vez, pero esta vez de una manera que no podría ser deshecha con oración o fe o milagros. Carlo faltó a la escuela un lunes, inusual, pero no alarmante. Tal vez estaba enfermo, con un resfriado, tal vez había una emergencia familiar. Faltó el martes también, y el miércoles, y para el jueves los rumores estaban circulando. Carlo estaba en el hospital, algo serio. Cáncer, decían algunos. Leucemia, decían otros. Nadie sabía con certeza, pero todos estaban asustados. Yo estaba aterrorizado. El chico que había salvado a Marco, que irradiaba vida y luz y santidad, estaba enfermo, posiblemente muriendo. La ironía era cruel e incomprensible. ¿Por qué Dios permitiría que su herramienta más brillante se enfermara? Porque alguien, capaz de milagros, ¿no podría milagrosamente sanarse a sí mismo? Un grupo de nosotros organizamos una visita al hospital ese sábado. Yo, Marco, algunos otros chicos del equipo de fútbol. Nos vestimos bien, por respeto. Compramos flores, porque eso es lo que la gente hace cuando visita hospitales, incluso cuando somos chicos adolescentes que no tienen idea de etiqueta apropiada. Y fuimos al San Rafaele, el mismo hospital donde ahora trabajo 20 años después. La habitación de Carlo estaba en el ala de oncología. Ese solo detalle me dijo qué tan serio era. Oncología, cáncer, la enfermedad que mata. Caminamos por esos pasillos estériles, pasando otras habitaciones con otros pacientes en varias etapas de deterioro, nuestros pasos resonando en el piso linóleo, el olor de desinfectante y enfermedad pesado en el aire. Encontramos su habitación. La puerta estaba parcialmente abierta. Podíamos escuchar voces adentro, conversación baja. Toqué suavemente. Una mujer mayor abrió.
la madre de Carlo. Reconocí su cara de haberla visto en eventos escolares. Tenía los ojos rojos de llorar, pero sonrió cuando nos vio. «Chicos», dijo con voz cálida, a pesar de su dolor obvio, «Carlo estará tan feliz de verlos. Adelante». Entramos, tímidos, asustados de lo que podríamos ver, y ahí estaba Carlo, en una cama de hospital, conectado a máquinas que pitaban y zumbaban, un útero en su brazo, su piel pálida, con ese tono ligeramente amarillento que ahora reconozco como signo de órganos luchando, pero sonriendo, por supuesto que sonriendo, porque era Carlo. «Hey», dijo, su voz más débil de lo que recordaba, pero todavía genuinamente alegre. «Vinieron. Eso es genial». Nos apiñamos alrededor de su cama, incómodos, sin saber qué decir o cómo actuar. Le dimos las flores, murmuramos frases torpes sobre que se vea bien cuando obviamente no se veía bien. Y Carlo dejó que nuestra incomodidad fuera, esperando pacientemente hasta que nos asentáramos. Entonces, Marco habló. Marco, cuya vida Carlo había salvado exactamente un año antes. Su voz temblaba. «Carlo, vas a estar bien, ¿verdad? ¿Los médicos pueden arreglarte?» Carlo miró a Marco con tal ternura. «Voy a estar perfecto, Marco. No de la manera que piensas, no de la manera que quieres, pero voy a estar perfecto». No entendí lo que quería decir entonces. Ahora sí. Carlo sabía que se estaba muriendo. Sabía que esta enfermedad, leucemia fulminante, era la que lo llevaría, y estaba en paz con eso de una manera que ninguno de nosotros podía comprender. Pasamos una hora con él. Carlo nos preguntó sobre la escuela, sobre el fútbol, sobre nuestras vidas, como si su propia muerte inminente fuera menos importante que nuestras preocupaciones triviales de adolescentes. Nos contó sobre su habitación de hospital como si fuera una aventura. Bromeó con las enfermeras que entraban a chequear sus signos vitales. Hizo que todos se sintieran mejor, incluso cuando él era el que estaba sufriendo. Y entonces, justo antes de que nos fuéramos, me llamó. «Alessandro, quédate un minuto más». Los otros se fueron, prometiendo volver pronto, prometiendo orar, prometiendo toda clase de cosas que los chicos prometen cuando están asustados. Y entonces era solo Carlo y yo. «Alessandro», dijo, su voz más seria ahora, «quiero que sepas algo. Lo que viste el año pasado, con Marco, eso fue real. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. No dejes que tu futuro entrenamiento científico, porque sé que vas a estudiar medicina. Puedo verlo en cómo miras todo aquí. No dejes que ese entrenamiento te robe el sentido de asombro. El mundo es más grande que lo que la ciencia puede explicar. Dios es real. Los milagros son reales. Y fuiste testigo de uno porque necesitabas verlo. Necesitabas saber que hay más. «¿Cómo sabías que voy a estudiar medicina?», pregunté, asombrado. Carlos sonrió. «No lo sabía, pero ahora sí. Y es perfecto. Vas a ser un gran médico, Alessandro. Vas a salvar muchas vidas. Pero nunca olvides que hay algunos problemas que la medicina no puede resolver. Algunas sanaciones que requieren algo más. Mantén tu mente abierta. Mantén tu corazón abierto. Y cuando veas algo que no puedes explicar, no lo descartes. Celébralo». Estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por mi cara de 12 años. «Carlo, no puedes morir. Te necesitamos. Haces tanto bien». Carlo extendió su mano. Tomé la mía. Su agarre era débil pero firme. «He hecho lo que vine a hacer», dijo simplemente. «He usado cada don que Dios me dio. He amado completamente. He servido fielmente. He señalado a tantas personas como pude hacia Él. Y ahora es mi turno de ir a casa. No estoy asustado, Alessandro. Estoy emocionado. Voy a ver a Jesús cara a cara.
Voy a estar con María, voy a estar en presencia de la luz pura y el amor puro. No llores por mí, celebra conmigo, pero te voy a extrañar, susurré. Y yo te voy a estar cuidando, respondió. Yo y todos los santos. Te vamos a estar cuidando a ti y a Marco y a todos los que conocí. La muerte no es el final, Alessandro. Es solo el comienzo del siguiente capítulo, y el siguiente capítulo va a ser increíble. Carlo murió 5 días después, 12 de octubre de 2006. Tenía 15 años. Su funeral fue masivo. Cientos de personas llenando la iglesia. Estudiantes, profesores, sacerdotes, gente que había usado su sitio web, gente que él había ayudado de formas grandes y pequeñas, todos llorando, todos celebrando, todos sabiendo que habían estado en presencia de algo extraordinario. Yo estaba destrozado. Durante semanas después, caminaba en niebla. Iba a la escuela, pero no absorbía nada. Jugaba fútbol, pero sin alegría. El mundo se sentía más gris, más pequeño, más vacío sin Carlo en él. Pero lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar. Empecé a recordar sus palabras. La muerte no es el final, es solo el comienzo del siguiente capítulo. Y empecé a ver señales, pequeñas cosas, coincidencias que se sentían demasiado perfectas para ser coincidencias, como la vez, 2 meses después de su muerte, cuando estaba luchando con si realmente debería estudiar medicina o seguir una carrera más lucrativa. Estaba caminando past la iglesia Santa María Segreta, la iglesia donde Carlo iba cada mañana, y algo me hizo entrar. No soy religioso, no iba a misa regularmente, pero algo me jaló. La iglesia estaba vacía, excepto por un sacerdote viejo en la parte frontal. Me senté en la última banca, solo sentándome, sin orar, sin saber qué estaba haciendo ahí, y el sacerdote, sin que yo dijera nada, se giró y caminó hacia atrás, hacia donde yo estaba. «¿Eres Alessandro, verdad?», preguntó. «Amigo de Carlo», asentí, sorprendido de que me conociera. El sacerdote sonrió. «Carlo hablaba de ti. Decía que ibas a ser un gran médico algún día, que ibas a usar tu ciencia y tu fe juntas para hacer cosas extraordinarias». Hizo una pausa. Estaba organizando sus cosas después de que murió. Sus padres me dejaron algunos de sus escritos para la iglesia, y encontré esto. Dijo que debía dártelo si alguna vez venías aquí buscándolo. Me entregó un sobre. Mi nombre estaba escrito en la parte de afuera, en la escritura de Carlo. Con manos temblando, lo abrí. Adentro había una carta, breve, pero poderosa. «Alessandro, si estás leyendo esto, significa que me fui, y significa que estás luchando con qué hacer con tu vida. No luches, la respuesta está ahí en tu corazón. Estudia medicina, salva vidas, pero nunca olvides que hay más que medicina. Hay milagros, hay fe, hay Dios. Sé el puente entre la ciencia y lo divino. El mundo necesita personas como tú. Nos vemos del otro lado. Tu amigo siempre, Carlo». Lloré en esa iglesia vacía. Lloré por Carlo. Lloré por mí. Lloré de alivio porque tenía claridad. Y lloré porque sabía, con una certeza que desafiaba explicación, que Carlo había orquestado este momento, que desde donde quiera que estuviera, todavía estaba cuidándome, todavía estaba guiándome. Estudié medicina. Trabajé más duro de lo que había trabajado en nada. Me especialicé en cardiología porque el corazón, ese órgano que se detuvo en el pecho de Marco y volvió a latir bajo la mano de Carlo, me fascinaba. Necesitaba entender. Necesitaba saber si había explicación científica para lo que había presenciado. Y he aprendido mucho sobre arritmias cardíacas, sobre paro cardíaco súbito, sobre cómo el corazón es un órgano eléctrico y químico y mecánico increíblemente complejo. He salvado vidas, muchas vidas. He resucitado corazones
que se han detenido usando todo el arsenal de medicina moderna, desfibriladores, medicamentos, técnicas avanzadas de RCP, cirugía, pero nunca he visto nada como lo que Carlo hizo ese día en el campo de fútbol. Nunca he visto un corazón volver a latir simplemente porque alguien puso una mano sobre él y oró. La medicina moderna tiene límites. Tasa de éxito en resucitación cardiopulmonar fuera del hospital es alrededor del 10%, y esos que sobreviven frecuentemente tienen daño cerebral por privación de oxígeno. Marco no tuvo daño. Ninguno. Cero. Como si su corazón nunca se hubiera detenido. Como si los 3 minutos sin oxígeno simplemente no contaran. Eso no es médicamente posible. Y sin embargo, sucedió. He tratado de hablar sobre esto con colegas a lo largo de los años, cuidadosamente, casualmente, sin mencionar milagros o fe o Dios, porque eso sería suicidio profesional en la comunidad médica científica, solo describiendo el evento como lo vi, y todos dicen lo mismo. Debe haber estado mal. Debió no haber sido tan malo como pareció. Debió haber sido síncope vasovagal, que se asemejaba a paro cardíaco, pero no lo era realmente. Explicaciones racionales para protegerse de tener que enfrentar lo inexplicable. Pero yo sé la verdad, y Marco sabe la verdad. Marco, quien ahora es ingeniero civil construyendo puentes en el norte de Italia. Marco, quien se casó y tiene 3 hijos. Marco, quien no debería estar vivo, pero lo está. Marco, quien visita la tumba de Carlo cada año en el aniversario de su muerte para agradecer al chico que le dio su vida de vuelta. Yo también visito. Cada año, 12 de octubre, voy a la tumba de Carlo en el cementerio de Milán. Y este año, 2025, será especial, porque este año Carlo fue canonizado, San Carlo Acutis, el Santo Millennial, el patrono de Internet, reconocido oficialmente por la Iglesia Católica, por lo que muchos de nosotros siempre supimos, que era extraordinario, que era santo, que era canal de gracia divina. Y eso me trae de vuelta a ese campo de fútbol, de vuelta a ese momento imposible, porque hay algo que nunca le conté a nadie, algo que descubrí años después que añade otra capa de imposibilidad a un evento ya imposible. Después de que Carlo murió, su madre me invitó a su casa. Quería que yo tuviera algo de Carlo, algo que me recordara a mi amigo. Me mostró su habitación, preservada casi exactamente como él la había dejado, su computadora donde creó su sitio web de milagros, su colección de libros sobre santos y milagros, sus zapatillas Nike desgastadas por el lado de la cama, y me mostró sus diarios. Carlo mantenía diarios, escritura diaria sobre su fe, sus experiencias, sus oraciones, y en uno de esos diarios, la madre de Carlo me mostró una entrada específica, fechada 19 de octubre de 2005, el día del partido de fútbol, el día que Marco casi murió. La entrada decía: «Hoy tuve que faltar al recreo. El padre Michele necesitaba hablar conmigo sobre mi proyecto del sitio web y solo podía reunirse durante ese tiempo. Me sentí mal perderme el partido de fútbol, especialmente porque era importante. Pero a veces hay que priorizar. Espero que mis compañeros de equipo entiendan». Leí esa entrada 3 veces, 4 veces, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Carlo escribió que faltó al recreo, que estuvo con el padre Michele, pero yo lo vi en el campo. Lo vi arrodillarse junto a Marco. Lo vi poner su mano sobre el pecho de Marco. Lo vi salvarlo. Fui a la escuela al día siguiente. Pedí ver los registros de asistencia de ese día. El secretario de la escuela, confundido por mi solicitud inusual, pero indulgente, porque había sido un buen estudiante, me dejó revisar los registros archivados, y ahí estaba, 19 de octubre
de 2005. Período de recreo. Carlo Acutis, marcado ausente. Nota del profesor, con el padre Michele discutiendo proyecto escolar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo estuvo en dos lugares al mismo tiempo? ¿Cómo estuvo con un sacerdote dentro del edificio, mientras simultáneamente estaba en el campo salvando a Marco? ¿Cómo es eso posible? No lo es, no por leyes naturales, no por física que entendemos, no por ninguna explicación racional, a menos que lo que presencié no fue Carlo físicamente. ¿Qué si fue algo más? ¿Una proyección? ¿Una bilocación? El fenómeno místico donde los santos han sido reportados estando en dos lugares simultáneamente. ¿Qué si Dios necesitaba a Carlo en ese campo, en ese momento exacto, y simplemente lo puso ahí, sin importar las leyes de física o espacio? No tengo respuestas, solo tengo preguntas. Y una certeza, presencié algo que desafía toda explicación, algo milagroso, algo santo, algo que ha dado forma a cada decisión que he tomado en los 20 años desde entonces. Hace 5 años tuve mi propia experiencia. Estaba en el campo de fútbol detrás de la escuela. Habían pasado 15 años desde el incidente. El campo todavía estaba ahí, aunque ahora con porterías permanentes y un mejor mantenimiento. Había vuelto a Milán para una reunión de exalumnos y algo me atrajo a ese lugar. Era tarde en la noche. El campo estaba vacío, iluminado solo por lámparas de calle distantes, y me paré exactamente donde Marco había caído, exactamente donde Carlos se había arrodillado, y cerré mis ojos, y sentí algo, una presencia, una calidez, no física, sino espiritual, como si alguien estuviera ahí conmigo, como si Carlo estuviera de pie junto a mí, sonriendo con esa sonrisa pacífica, diciéndome sin palabras que todo estaba bien, que estaba orgulloso de mí, que el trabajo que estaba haciendo, salvando vidas, importaba. Abrí mis ojos. No había nadie. Por supuesto que no había nadie, pero la sensación persistió, y en el pasto a mis pies vi algo, una pequeña flor blanca, creciendo en el lugar exacto donde Marco había yacido, en medio de octubre, cuando no deberían haber flores, en un campo de fútbol donde no se supone que crezcan flores de todos modos. La recogí, la llevé a casa, la presioné entre las páginas de un libro, y todavía la tengo. Un pequeño recordatorio de que Carlo sigue ahí, sigue cuidándonos, sigue haciendo milagros pequeños para aquellos que tienen ojos para verlos. Marco y yo hablamos de ese día cada año cuando nos reunimos. Él recuerda muy poco del colapso en sí, solo recuerda sentir dolor súbito en su pecho, luego nada, luego despertar rodeado de personas asustadas, pero dice que en esa nada, en ese espacio entre la muerte y la vida, sintió algo, una mano, una voz, diciéndole que no era su tiempo, que tenía que volver, que todavía había trabajo por hacer. No era la voz de Carlo, me dijo, era algo más grande, pero de alguna manera sé que Carlo estaba ahí también, como un intermediario, como alguien abriendo una puerta y diciéndome que cruzara de vuelta. Así que aquí estoy. 20 años después, 32 años, cardiólogo, salvando vidas, pero nunca olvidando que hay límites a lo que la medicina puede hacer, que hay fuerzas en el universo que la ciencia no puede medir, que los milagros son reales. Y te pregunto, quien sea que estés escuchando esto, quien sea que haya llegado hasta el final de esta historia, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a descartarla como superstición? ¿Vas a encontrar explicaciones racionales que protejan tu visión del mundo de tener que expandirse? ¿O vas a permitir la posibilidad de que el mundo es más misterioso, más maravilloso, más lleno de gracia divina de lo que pensabas? Porque Carlo era real, su milagro era real, su santidad
era real. Y si un chico de 15 años con zapatillas desgastadas y una sudadera azul puede ser canal de poder divino suficiente para resucitar muertos, ¿qué más es posible? ¿Qué otros milagros están esperando alrededor de esquinas que no esperamos? ¿Qué otra gracia está disponible si solo abrimos nuestros corazones a recibirla? San Carlo Acutis, ora por nosotros, ora por los que sufren, ora por los médicos que trabajan para salvar vidas, ora por aquellos que han presenciado milagros y luchan por reconciliarlos con su comprensión del mundo. Ora por todos nosotros mientras navegamos este hermoso, misterioso, imposible, maravilloso mundo. Y si alguna vez te encuentras en Milán, ve a ese campo de fútbol detrás del Instituto delle Suore Marcelline. Párate donde Marco cayó, donde Carlos se arrodilló, donde lo imposible se volvió posible. Y ve si sientes lo que yo sentí: presencia, calidez, amor, la sensación de que estás parado en tierra sagrada, donde el cielo tocó la tierra y nada fue igual después. Esta es mi historia, esta es mi testimonio, este es el milagro que presencié y que me persigue en sueños y que da forma a cada día de mi vida. Y ahora es tuya también. Haz con ella lo que quieras, pero por favor, no la olvides, porque Carlo no debe ser olvidado. Su vida, su muerte, sus milagros, todo significa algo, todo apunta hacia algo más grande. Y ahora que cuento esto, me pregunto si aquel milagro en el campo fue solo el comienzo, o si Carlo sigue cuidando a los jóvenes que jugamos con él, incluso hoy. Porque a veces, en momentos tranquilos, cuando estoy solo con mis pensamientos, siento esa mano otra vez, esa presencia, y sé que no estoy solo, que nunca he estado solo, que Carlo, ahora, San Carlo, todavía está ahí, todavía está guiando, todavía está orando, todavía está haciendo milagros para aquellos que tienen fe para verlos. Entonces, te pregunto, ¿has experimentado algo que no puedes explicar? ¿Algún momento donde lo imposible se volvió posible? ¿Alguna gracia que desafía razón? ¿Alguna presencia que sentiste pero no pudiste ver? Cuéntamelo, compártelo, porque estas historias necesitan ser contadas. Estos testimonios necesitan ser preservados. Y tal vez, solo tal vez, tu historia será la que ayude a alguien más a creer, a esperar, a abrir su corazón a la posibilidad de milagros. San Carlo Acutis, patrono de Internet, patrono de la juventud, patrono de aquellos que buscan llevar luz a la oscuridad, ruega por nosotros. Y gracias, gracias por ese día en el campo, gracias por salvar a Marco, gracias por salvarme a mí, no de muerte física, sino de muerte espiritual, de vivir una vida sin asombro, sin fe, sin la comprensión de que este mundo es mucho más de lo que parece. Nos vemos del otro lado, amigo, y cuando nos veamos, vamos a jugar fútbol otra vez. Y esta vez, voy a dejar que marques todos los goles que quieras, porque eres santo ahora, y supongo que los santos se merecen ganar de vez en cuando. Esta es mi historia, esta es mi verdad, este es mi milagro, y ahora es tuyo también.